Bueno, muchachos, entonces, muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos a arrancar pues nuestra segunda clase de la semana número uno. La idea de hoy es que vamos a empezar a trabajar pues una conceptualización importante, vamos a empezar a aclarar ciertas dudas acerca de dos palabras importantes como lo que es innovación y obviamente el insumo más importante para poder generar como ese valor que es la creatividad. Entonces, vamos a arrancar analizando estos conceptos. Vamos a ver algunos ejemplos, unos casos de algunas empresas de no haberlo hecho porque no innovaron, en algún momento sí lo hicieron, pero no siguieron haciéndolo. Y también analizaremos pues como esos mitos y esas leyendas que hay alrededor pues de esta palabrita, que como les dije en la primera clase, o sea, es una palabra que es complicada muchas veces de entenderlo por todas las definiciones que hay, pero al menos es una palabra que se puede amoldar al contexto que uno se encuentra y es una palabra que tiene como unos comunes o unas características comunes que hacen de que sí se cumpla. Entonces vamos a dar inicio. Voy a compartir por acá. Bueno, chicos, entonces, como les dije la clase pasada, la idea es que vamos a arrancar fuertemente, primero que todo, instruyéndonos, ¿sí? Vamos a trabajar todo lo que es conceptualización, como para que cuando arranquemos en forma la metodología, pues sepamos como un lenguaje muy común entre nosotros, empecemos como a ir por el mismo camino todos y que cuando ya ustedes sepan qué son todas estas definiciones, pues ya se les facilite mucho más. Entonces, yo quiero arrancar con esta primera pregunta, ¿sí? Como para escucharlos a ustedes. Me gustaría saber qué opinión tienen acerca de la palabra, pues, innovación, pero ¿por qué es tan importante innovar? ¿Sí? ¿Quién quiere participar? Profe, ¿podría decirlo yo? Sí, claro. Juan. Pues yo diría que porque es importante innovar. A alturas de la vida uno sabe que la tecnología va avanzando y entonces el innovar actualmente es no quedarse atrás con lo que uno ya tiene, sino ir innovando con la tecnología poco a poco para así uno no quedarse atrás. Sí, o sea, tiene que ver mucho con la competitividad. Muy bien. Y solamente que te hago una preguntita. ¿Para ti crees que innovar es crear algo nuevo o se puede partir de algo? No se puede partir de algo porque uno puede innovar de cosas anteriores que uno ha tenido para así, digamos, cogerlo y mejorarlo. Ok, muy bien. Entonces ahí hay una palabra clave. Ahí hay una palabra clave que acabas de decir, que es todo lo que tiene que ver con mejorar. ¿Sí? Pues ahí vamos colocando algunas palabras clave. Listo. Muchas gracias, Juan. ¿Otra opinión? Yo, profe. Dale. Profe, considero que es muy importante al momento de innovar ya que se genera una tendencia en el sentido de un antes y un después. Un ejemplo, pues va a sonar un poco trillado, pero el iPhone, la primera generación, que fue un antes de la telefonía móvil y un después, donde agregó que funcionalidades como Internet, entre otras cositas. Exacto. Dijiste una palabra muy importante que hace parte de esta, como de esta jerga de la innovación, que es la tendencia. Siempre la innovación se apalanca en tendencias. Y por ende, muchas de las cosas que se hacen, ya sean cosas nuevas, ya sean algunas mejoras, lo que buscan siempre es transformar, ¿sí? Transformar como un estado A un estado B. Y esa transformación, obviamente, pues aquí es donde ya empieza a evaluarse qué tan impactante fue lo que tú hiciste. Pero sí es verdad lo que tú dices, Lino, el tema de la tendencia. ¿Listo? Muy bien. Profe, ¿puedo opinar yo también? Sí, claro, si quiera. Cristian. Pues yo pensaría que es importante innovar porque pues es como darle un plus o un valor agregado a un servicio o un producto que Exacto. genera beneficio económicamente. Exacto. Entonces, mira, tú hablaste de valor. Nosotros en la primera clase, creo que yo le recalqué bastante, vamos a hablar mucho del valor, el valor, el valor. El valor, como tú lo dijiste, es un beneficio que se percibe, ¿sí? El valor lo creo yo, pero quien lo percibe va a ser esa comunidad, ese usuario, ese cliente, para ver si el beneficio pues, es un beneficio real, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces el valor lo asociamos, ¿sí? A netamente el tema pues monetario. Eso es cuando ya las personas deciden buscar una oportunidad de empresa, ¿sí? De emprendimiento empresarial. Y por ende, también el valor puede ser en el tema, pues, ¿sí? De que usted haga sentir bien a la persona.
Entonces, si usted hace sentir bien a la persona, ayuda, no recibe nada a cambio, pues ahí ya empieza a aparecer otra palabrita que vamos a ver más adelante, que es la innovación social, ¿sí? Entonces, son como dos caminos que uno puede tomar. Por eso usted ve que los grandes artistas, o por ejemplo los grandes cantantes, o las grandes empresas, no han notado que más allá de reducción de impuestos, se empiezan a crear como fundaciones y cosas de ese estilo, porque pues ya no les interesa pues utilidad, les interesa es ayudar a las otras personas, pero obviamente a cambio de qué, de minimizar algunos impuestos, pero también de hacer sentir bien a las personas y decir que la empresa es socialmente responsable. Pero eso que tú dices es una palabra clave y es algo inamovible, o sea, el valor para poder que algo se llame innovador nunca se puede quitar. Muy bien. ¿Otra opinión? Yo, profe, pues considero que innovar es importante porque permite, digamos que, satisfacer de una mejor forma las necesidades de los usuarios que siempre son cambiantes. Exacto. Muy bien, me gustó mucho eso porque dijiste necesidad. Y precisamente nosotros vamos a partir mucho de esto, ¿sí? Una cosa es yo encontrar una necesidad, que sabemos que hay muchas, y más en nuestro contexto. Otra cosa es luego ver que esa necesidad se me convierte en oportunidad, ¿sí? Eso es otro mundo totalmente diferente. Uno como ingeniero o diseñador, uno está para resolver cosas, ¿sí? Para resolver problemáticas, necesidades. Pero ahí donde está el plus. Bueno, si yo quiero ser diferente, posiblemente esa necesidad que quiero resolver se me convierte en una oportunidad. ¿Sí? Y yo creo que más de uno que está aquí es porque en algún momento con lo que haga, pues quiere una oportunidad para arrancar. ¿Sí? Porque como les decía, uno pues necesita también salir adelante, necesita vivir, etcétera. Entonces la necesidad es el punto de partida de la innovación. ¿Sí? Y muy bien, o sea, me gustó mucho eso. Otra definición, otras palabras claves que usted me puedan decir, porque es importante innovar. La idea es que estamos sacando esas palabritas para que veamos las definiciones que hay. Y al final, yo siempre le digo al estudiante, vamos a sacar nuestra propia definición. Profe, Dime, ¿cómo podríamos decir eso? ¿cómo? O sea, no sé si de pronto tenga que ver dentro de lo que yo dije que era mejorar, pero digamos, el hecho de avanzar tecnológicamente que ayuda al ambiente. Por ejemplo, antes eran los motores 2 tiempos, ahora 4 tiempos. Ajá. Como un actualizar, no sé, o Sí, actualizar para el medio ambiente. exacto. O sea, hace parte de la mejora, el cambio, la transformación, sí, la actualización. Sí, eso muchas veces a las empresas les toca hacer como una mejora continua o lo que le llaman pues un update también, o sea, lo mismo con una actualización. O sea, hace parte también. Bueno, sí, también hace parte. Profe, Dime. también podría, pues de pronto desde un aspecto económico, Ajá. para la empresa Sí. puede representar una reducción de costos. Ajá. Entonces, el tema de viabilidad. Entonces, miren Profe, que... también podría ser como la evolución de un producto, digamos los carros que a medida del tiempo fueron cambiando como los materiales con los cuales estaban fabricados y todo eso, ¿no? Entonces, Como una eso, evolución. exacto. Entonces, cuando ya tú mencionas materiales, tú mencionas tecnología, a eso ya le vamos a llamar aquí factibilidad. Entonces, miren que el compañero anterior dijo, el tema de los costos, sí, la parte económica, viabilidad, palabra clave importante en la innovación. Y tú dijiste, no, pues la necesidad de estar cambiando materiales, el tema tecnológico o talento, eso ya es factibilidad. Entonces, miren que son palabras que ustedes lo van a utilizar muchísimo para poder definir a futuro bien esa palabra innovación. Hay algo que tú dijiste, ¿sí? El tema de lo ambiental. Pues resulta que hoy en día la innovación requiere algo que se llama deseabilidad, que eso lo vamos a ver también aquí en el curso. La deseabilidad es que sabemos que existen necesidades, ¿cierto? Y esas necesidades, las personas cada vez aumentan su deseabilidad cuando encuentran valor. Entonces, si aumentan su deseabilidad, significa que hay un mercado. ¿Sí? Entonces, miren cómo esas palabras empiezan como a unirse. Si hay valor, posiblemente hay deseabilidad. Si hay deseabilidad, posiblemente hay viabilidad, dinero. Y si hay viabilidad, posiblemente es que tengo muy buena estructura tecnológica o de materiales de lo que yo estoy haciendo. Entonces, todas esas palabritas claves nos van a servir más adelante para definir cuándo usted en una empresa o en su empresa empieza a hacer un análisis de si lo que están sacando, si ese producto o ese servicio
¿Es innovador o no? Por eso alguien al principio me decía, la innovación es cambiante. ¿Sí? Yo puedo sacar ahorita un producto y para mí tiene potencial innovador, pero quien me debe dar ese aval a mí, quien me da ese aval es el contexto, es el mercado. Entonces, por eso la innovación no se mide inmediatamente, se mide cuando ya el impacto esté empezando a arrojar los primeros ¿qué? Resultados. Entonces, esas palabritas me gusta que las hayan dicho porque nos van a alimentar todo lo que se viene. Ahora les hago otra pregunta rápidamente como para algo que siempre me pone a reflexionar. ¿Por qué nuestro continente latinoamericano, o sea, no estoy hablando pues de Colombia nomás, quiero que miremos Latinoamérica, ¿sí? Latinoamérica. Sabemos que el continente americano pues es muy desigual en muchas partes, pero Latinoamérica específicamente, ¿qué está pasando con la innovación? O sea, ¿por qué no se está innovando en Latinoamérica? ¿Ustedes qué creen? porque no hay suficiente inversión en eso aquí en Latinoamérica. A diferencia de los países extranjeros, pues, Exacto, Juan David. exacto. Por ejemplo, tú dices, no hay suficiente inversión. El tema es que el recurso está. El tema es que no hay prioridad de inversión en este tema. Eso es verdad. ¿Qué más? Profe, también podría ser la ubicación y el peso de los comercios, digamos, del mercado, que si se genera o se crea un ejemplo, un modelo de innovación, aquí en Colombia no va a ser igual que en Estados Unidos, porque si se toma acá, más o menos va a tener un impacto en Estados Unidos. En cambio, si se toma primero en Estados Unidos, sí va a tener un impacto más grande, ya que se puede decir que todo el mundo va a estar a la vista. Sí, lo que pasa es que el tema del mercado, eso es lo que tú dices, es cierto, ¿sí? El tema está en que nuestro lado latinoamericano, ¿sí? Tiene un tema muy crítico, es que aquí tenemos muchos problemas de este estilo, ¿sí? Sociales. Entonces, como hay muchos problemas sociales, hace que el contexto sea difícil, ¿sí? El contexto sea bastante difícil y por ende la cultura termine prácticamente afectando la indisciplina, el tema de la irresponsabilidad del pueblo, ¿sí? O de los gobernantes también, afectando ese mercado. Lino, tenés toda la razón. Profe, económicamente, viéndolo desde un punto que, por ejemplo, aquí un iPhone puede estar costando 5 millones, mientras que en Estados Unidos puede estar costando menos. Exacto, o sea, es lo que te digo, el mercado es muy variante porque obviamente aquí tenemos unas cosas muy detrás de todos los productos que son algunos impuestos y obviamente las empresas quieren ganar porque el gobierno le cobra también impuestos de venta a estas empresas, entonces todo se empieza a elevar de una forma tremenda. Es por eso que nosotros aquí en Colombia, uno de los grandes problemas de por qué no estamos innovando es porque nos acostumbramos a esto, al servicio. Y esto a mucha gente le va muy bien. ¿Y qué es el servicio? Compro, revendo, pero es que no creamos, o sea, no desarrollamos. Entonces, como la innovación es acción, la innovación es implementar, la acción es un estado mental de hacer. Entonces, aquí en Colombia nos acostumbramos, por ejemplo, yo que trabajé, por ejemplo, 2 años en un ingenio Providencia, y yo estaba feliz porque entré a un ingenio, wow, voy a ganar mis primeros sueldos, recuerdo mucho cuando empecé a mirar cómo era el tema, llegaban los hindúes, ¿sí? Llegaban, por ejemplo, los alemanes, ¿sí? Llegaban, por ejemplo, franceses a la fábrica a vender sus equipos. Claro, el gerente decía, wow, es de Alemania, esto es lo mejor. Instalaban todos los PLCs. ¿Y qué le decían a uno como ingeniero, pues que estaba en esa parte del proceso? Vengan, lo van a capacitar y uno se volvía experto manejando el berraco botón porque así me dijeron que presionara ahí. Entonces uno se vuelve como un operador, ¿sí? Un operador, un usuario. En Colombia somos muy buenos usuarios de las cosas, pero ¿y dónde creamos? O sea, no estamos creando, no estamos desarrollando. Entonces el servicio ha hecho que traiga muy buenos resultados en algunos contextos, pero la innovación no solamente necesita de aprender a usar las cosas, necesitamos también que desarrollar. Dime. Pero es que también, o sea, también en este país no se puede desarrollar ni muchos de Latinoamérica porque, Ujú. o sea, hay como muchas trabas, no es como muy fácil por el sistema que manejamos. Como por ejemplo, yo vi en Shark Tank que Ajá. un mexicano creó unas prótesis que, o sea,
permite que las personas puedan mover el brazo y qué tales. Y me puse a investigar más sobre la empresa porque incluso se llevó a varios tiburones, se llevó casi que a todos, se llevó a 4 si Ujú, mal no recuerdo. Y ujú. me puse a investigar y no ha podido sacar el producto porque él necesita una aprobación internacional que lastimosamente México no la tiene ni le puede dar. Entonces ahí quedó la innovación, quedó en eso y quedó todos los, la cantidad de pesos que he invertido en eso, después de pesos Exacto, mexicanos. exacto, hay Y muchas después, trabas, eso que tú dices es cierto, hay muchas trabas, nomás no nos vamos tan lejos. Mire lo que pasó con los respiradores que hicieron algunas universidades aquí en Colombia, los famosos respiradores, la Universidad de los Andes, creo que una universidad de Medellín, hicieron unos respiradores muy bien hechos, pero todavía hay mucha traba por parte de INVIMA, por parte de la parte de salud, no han querido aprobar el uso de eso. ¿Se lo han visto? Sí, el artículo que leí fue del tiempo y fue en la Universidad de Medellín. Ajá. Y no han podido. Y Pero entonces, ¿qué pasa? Si toda la vida nos quedamos, como te digo, en el servicio, como que, wow, voy a traer mandar a traer tal cosa, ¿sí? No somos muy buenos comerciantes, ¿sí? Aquí en Colombia, una de las grandes porcentajes es el comercio. Pero, ¿qué pasa si ya empezamos a cambiar el chip y empezamos a desarrollar? Como en algún momento se atrevieron en otros países. Por ejemplo, Suecia. Suecia era un país de que sabemos sus limitantes geográficas que tiene en cuanto a territorio y todo lo traían, todo lo traían. ¿Qué pasaron? No, cambiamos el chip. Empezamos a poco ir creando nuestras propias empresas nacionales y allá esa historia de Suecia me llama mucho la atención porque nació fue de los jóvenes. Bueno, no nos quieren aprobar tal cosa, vamos. Sí, el emprendimiento y la innovación tiene que ser disruptivo, es decir, que obligue a las leyes en algún momento a que tienen que amoldarse, ¿sí? No el emprendimiento a moldarse a las leyes, sino las leyes, después de que haya una oleada gigante o grande, se puede amoldar. Entonces, eso es lo que dice el compañero Hellman, es muy interesante, porque hay muchos bloqueos. Es por eso que muchos de los emprendedores colombianos, y por ejemplo del ecosistema, algunos que conozco les ha tocado irse, ¿sí? Y les ha tocado irse, por ejemplo, para Oakland, para San Francisco, porque el tema muchas veces de leyes hace que algunas cosas que estén haciendo no los favorece, ¿sí? Y eso es normal. Cuando hay cambio y el monopolio que hay empieza como a temblar, empiezan a aparecer todas las trabas, todas las restricciones y obstáculos posibles. Y eso es uno de los porqués les hice esa pregunta, porque en Latinoamérica pasa eso y Helman tiene toda la razón. Pero ¿qué pasa si no hay esa aptitud, esas ganas de hacerlo? ¿Sí? Por eso muchos de estos emprendedores y grandes innovadores del mundo se consideran en algún momento personas filantrópicas, súper raros, gente extraña, gente que ha logrado ser como rebelde y salirse de lo convencional, porque es la única forma de, como de vencer, ¿sí? Esa traba cultural que tenemos. ¿Sí la ves, Germán? sí, profe, sí. Sí, entonces, por ejemplo, si no nos atrevemos a hacer, bueno, pues va a pasar esto, ¿sí? Y créanme que eso es una polémica muy grande lo que está ocurriendo con esto de los respiradores, porque pues se necesitan, ¿sí? En otros países muy ágil y a veces el colombiano no confía de las cosas de los colombianos, tristemente. Y eso es algo que de pronto lo he vivido mucho en carne propia. Por ejemplo, cuando yo arranqué con el tema de los productos que suministro a la agricultura, eso era curioso porque a mí no me compraban. Me decían, ah, ¿de dónde es eso? De Colombia. Ah, no, venga cuando ya tenga experiencia. A mí me tocó irme de Colombia, ¿sí? Casi un mes y medio a empezar a proponer en otros lados, ¿sí? Y agradezco mucho haber hecho eso porque cuando regresé, ahí sí, ay, sí, ya funcionó por allá. Eso es bueno, ¿sí? Porque creemos que también lo que viene de afuera, pues es lo único que es, ¿sí? Y créanme que más adelante les contaré algunas experiencias de eso, porque uno no confía también en lo que hace. Entonces, la corrupción, ¿sí? La corrupción no puede faltar. ¿Quién va a creer que aquí? Ve, profe, Dime. que yo te iba a comentar algo que yo creo que también tiene mucho que ver con lo que estabas comentando y lo que comentaron muchachos anteriormente. Es que yo creo que aquí en Colombia nos falta mucho cultura de innovación, ¿no? Lo Exacto. que vos decías, porque aquí somos mucho de que si traen algo y funciona, funciona y ya hay que dejarlo así. Nunca, digamos que tenemos esa visión de ponernos a cacharrer cómo podría ser mejor. Exacto. Entonces yo creo que de esa misma forma de que siempre vemos que algo funciona en otro lado, lo traemos y lo dejamos así porque ya funciona, es esa misma desconfianza de que si algo llegamos a hacer acá no va a funcionar o está mal hecho porque Ujú. nunca vemos esa forma de nosotros ver qué más podemos hacerle a las cosas que ya funcionan, que eso también es innovar. Nosotros tal vez tenemos en el chip que tenemos que hacer, arrancar algo desde cero y lo que vos decías, irlo a probar en otro lado y ver que Sí, funcione y ahí sí toca. darle confianza. Dale confianza. Es que es algo cultural y lo que tú dices es cierto. Por eso nosotros vamos a ver un módulo
que tiene que ver con cómo generar esa cultura innovadora, y no solo en su propio negocio, sino que cómo empezar a romper esas barreras que existen en las empresas actuales. Y lo que tú dices, lo comparto mucho, porque les pongo un ejemplo, ahorita que hablan de Shark Tank, yo también veo mucho ese programa, y hay un chico que creó unos robots que se llama Kiwi, ¿sí? Que hace como domicilios. ¿Qué le tocó hacer el chico? El chico súper inteligente, súper buen equipo de trabajo que tiene, y con tecnología colombiana. O sea, todo fue integración, programación. Y el hombre, para poder validar y que en algún momento dijeran, uy, esto funciona, le tocó que irse para San Francisco a hacer pruebas, ¿sí? En algún momento, por ejemplo, a mí, cuando empecé a desarrollar tarjetas electrónicas, ¿sí? Las personas decían, bueno, y cuéntame, la garantía de la tarjeta electrónica, pues uno lo hacía a lo que uno sabe, ¿sí? Al diseño que uno sabe. Pero cuando empecé a crear en masa, empecé a encontrarme un obstáculo porque la empresa que ofrece el servicio de hacer las placas electrónicas me estaba cobrando un ojo de la cara. ¿Qué me tocó hacer a mí? Mirar para allá, para donde los chinitos, para Asia. Y esta gente la tiene clara y prácticamente hoy en día es uno de los grandes proveedores que nosotros tenemos, porque minimizamos costos y aquí en Colombia todavía no se ha creado una comunidad, un ecosistema de desarrollo. Aquí ya estamos muy bien y estamos avanzando mucho en el desarrollo, por ejemplo, de software. Se están creando muchos clústeres, tenemos a Parquesoft, tenemos aquí en Cali a Sonamérica, tenemos a la Escuela de Programadores de Holberton, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el hardware? ¿Sí? Brasil lleva muchos años siendo como el único país de Latinoamérica que ha hecho algunos chips. Nosotros todavía nos falta mucho en el tema de desarrollo. Entonces, pero tampoco uno se va a quedar quieto, ¿sí? A uno le toca, ¿sí? Empezar a mirar y buscar oportunidades para poder impactar. Y así le pasó al chico de Kiwi. Empezó a hacer importaciones, a traer cosas para poder probar y validar, pero lo hizo, ¿sí? Tomó como la actitud de hacerlo. Vamos a desarrollarlo. El primer robot para entregar domicilios y hasta Rappi pues ya tiene convenio con ellos. Entonces son muchas cosas, por eso yo les puse a leer este primer capítulo de ese libro, porque ahí hay unos mitos bien interesantes que ustedes pueden vencer. Miren que, ¿por qué innovar es importante? Porque si no nos pasa lo que le pasó a mucha empresa, ¿sí? Miren que hay muchas empresas, yo creo que muchas de las que ustedes están viendo aquí en imágenes, y hay muchas más, ¿no? Muchas más que ustedes dijeron en su momento eran top, en su momento prácticamente tenían monopolizado un mercado. BlackBerry, profe. ¿Cómo? BlackBerry. BlackBerry. Otra que... BlackBerry. ¿Sí? Y son empresas que estaban top e innovaron en producto. Pero miren el problema de la innovación. El hecho de que yo saque algo y que yo considere y el mercado me diga, sí, eso impactó, eso es innovador, yo no me puedo quedar ya así. Porque es que el mundo es muy cambiante. Entonces, a todas esas empresas les pasó eso. Se apalancaron en la innovación, impactaron con lo que hicieron, pero no siguieron haciéndolo. Es que es el problema de parar. ¿Sí? Se para, llega el otro y si usted no se adapta al cambio, muere. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a Blockbuster le pasó eso con el tema de cuando salió el CD, salió todas esas cosas del streaming. Chao, murió porque su núcleo de negocio, ¿sí? Y eso es lo malo de casarse con una sola unidad de negocio, pues el tema del alquiler de películas, videojuegos, en su momento, pues, algunas series que eran análogas. Y solamente queda la parte como administrativa, porque creo que nomás queda una tienda en el mundo de Blockbuster como simbólico a lo que pasó. Y eso es aquí en Cali hubo también de esto, ¿sí? En el norte hubo un Blockbuster y recuerdo cuando hubo el lanzamiento, eso era pues impresionante porque pues ese era el modelo de negocio, alquiler de películas, alquiler de cosas de entretenimiento y desapareció, ¿sí? Porque no se adaptó a la oleada digital, a la oleada pues del streaming como tal. Miren que Kodak, de las cámaras fotográficas, ¿sí? Todo lo que era todo el mercado fotográfico de la industria, pues, de los medios audiovisuales, del tema de los rollos fotográficos, impactaron muchísimo en su momento. Pero Kodak desapareció, pero volvió hace pocos años, ¿sí? Con el mismo nombre de Kodak, pero empezó a entender que el mundo era cambiante y que la unidad de negocio también podía pivotear. Ese es el problema que yo siempre le digo a los emprendedores o a los futuros, pues, innovadores. Nunca se queden con una sola unidad de negocio, varíen, porque en algún momento llega esto y tumba este modelo de negocio. Entonces, ¿qué están haciendo hoy en día Kodak? Totalmente diferente a su negocio principal. Hoy en día están creando fármacos, están creando medicina y no tiene nada que ver con su negocio ¿qué? Inicial. Pero les tocó, lo pensaron muy tarde. Llegó la era digital, les tumbó totalmente el negocio, tuvieron problemas internos
y desapareció como tal su modelo de negocio inicial. Pero apenas ahorita es que están recobrando como que, bueno, de verdad que nosotros fallamos en que la innovación hay que mantenerla a flote. O sea, eso no es como que ya saqué y me relajo, no. Eso hay que constantemente estar inspeccionando. Lo mismo le pasó, por ejemplo, a Sega, a Atari. Sega, pues, para mí, en mi opinión personal, para mí ha sido una de las empresas más grandes que ha existido, pues, en el tema de creación de consolas de videojuegos. Pero ¿qué le pasó a Sega? No pudo adaptarse al cambio tampoco, ¿sí? PlayStation, Sony empezó a atacarlo mucho con todas sus innovaciones en producto y Sega empezó a quedarse sin proveedores porque obviamente los costos de desarrollo de Sega eran mucho más altos que los costos de desarrollo de Sony. ¿Qué es lo que Sega hoy en día todavía sí recibe regalías? Porque Sega, la parte administrativa todavía sigue, pero ya no están produciendo consolas. Pues porque tienen los derechos de autor del muñequito, pues Sonic, ¿sí? Y Sonic pues, le sigue generando algunas regalías como para mantenerse ahí a flote pues el nombre y que no desaparezca del todo. Lo mismo le pasó a Atari, que se quedó mucho pues en la parte análoga, no se migró mucho a la parte digital. MySpace, ¿sí? Es muy chistosa la historia de MySpace porque yo recuerdo en la época que había una red social que se llamaba Hi-Fi y también MySpace que era más enfocada como artistas, ¿sí? Nunca tuve MySpace porque yo veía que eso era nomás como para artistas, para cantantes. Pero MySpace empezó a desaparecer. ¿Por qué? Porque recuerdo mucho que el fundador de MySpace, en conversaciones con Mark Zuckerberg le decía, venga, arranquemos una nueva red social, ¿sí? De pronto más enfocada a la inclusión de las personas. Y resulta que, pues, a veces las decisiones, no, yo sigo con MySpace porque quiero hacer como una especie de hoy en día, pues, de Spotify, pero no lo pensaron, sino que el hombre dijo, no, me voy con mi red social solamente de perfiles de artista. Y llegó Mark Zuckerberg y ¡boom! Ya saben ustedes lo que pasó, pues, con Facebook. Entonces, son cosas que adaptarse al cambio, unirse, hacer alianzas en algún momento, son indispensables para mantener a flote, ¿sí? Como tal, la innovación. Miren que Netflix le toca hacer eso a cada rato. ¿Cuántos competidores ya tiene Netflix? Amazon, ¿sí? El mismo Disney. Entonces, ¿qué les toca hacer? Alianzas, porque ya está el producto, les toca estar, vamos a hacer una alianza con la Sony, con Universal Studios, vamos a hacer alianza con todo esto para poder mantener a flote el desarrollo, porque lo más difícil de la innovación no es hacerla, lo más difícil de la innovación es mantenerla en el tiempo. Eso hace que las empresas de verdad lleguen a su máximo, pues, top a nivel mundial. Y esta empresa de juguetes, por ejemplo, esta empresa de juguetes, Toys R Us, es prácticamente una de las empresas que de verdad sí me dio mucha tristeza que desapareciera, porque era la juguetería más grande y su mercado era su mercado estadounidense. Y ellos vendían juguetes de todo tipo. Pero ¿qué les pasó a ellos? Creyeron que la humanidad toda la vida iba a jugar con juguetes tradicionales. ¿Ustedes creen que un muchacho hoy en día, los que tienen hermanos chiquiticos, pequeños, o sea, es muy poco ver un niño ya hoy en día jugando pues con carritos y de pronto como uno hacía, o con muñecos, etcétera? Ellos se quedaron mucho en el juguete tradicional, ¿sí? En el juguete pues análogo, por decirlo así. Y llegó lo digital y prácticamente mató muchas de las inversiones y de las acciones de esta empresa que estaban muy bien posicionadas. Entonces miren que los cambios hay que adaptarse, ¿sí? Posiblemente alguien decía en una entrevista, miren lo que hizo Lego, ¿sí? Lego, pues sí, sabemos quién es Lego, sabemos lo que venden, pero es que Lego tiene una unidad de negocio que habla de robótica con Lego. Para aprender a programar robots, ¿sí? Eso es una de las líneas que más le está dando dinero al Lego. Les tocó, porque si se quedan con el Lego tradicional, va a llegar un momento que le pasa a la juguetería tradicional, ¿sí? Entonces, los cambios, muchachos, innovación es cambio, pero uno tiene que estar atento, ¿sí? a lo que está pasando, a lo que dijo ahorita Lino, las tendencias, qué es lo que el mundo está pidiendo. Me tengo que amoldar, ¿sí? Yo recuerdo mucho cuando sacamos nuestra primera versión del producto de monitoreo de cultivos, todo lo hacíamos localmente, lo hacíamos en un software, en un computador, pero pues eso ya, instalar un software en un computador, eso ya no, pues nos tocó que adaptarnos rápidamente al tema de la nube porque la competencia ya había sacado un software que lo que hacía era enviar datos a la nube. Bueno, nos tocó migrar a la nube y hoy en día estamos con Amazon, ¿sí? Hoy en día trabajamos con Amazon AWS Service, pero nos toca cambiar porque si no llegan y ¡brum! Estos muchachos están brindando un mejor servicio que estos. Entonces, innovar es mantenerse, ¿sí?
y lo más difícil es tomar como la decisión inicial. Bueno, vamos a arrancar, vamos a adquirir esta cultura innovadora y ahí sí podemos hacerlo. Yo les quiero recomendar una lectura, como para que ustedes lo hagan en su tiempo libre. Esta lecturita lo tengo en el Drive, se lo voy a compartir aquí en el chat, para que ustedes lean algunos casos. Creo que ahí está BlackBerry, y lean pues muchas de las cosas interesantes. Ahí se los comparto para que en algún momento pues lo puedan leer como apoyo al curso. Entonces, por ende, innovación no es simplemente arrancar, ¿sí? Todas estas empresas, si me preguntan, ¿fueron innovadoras en su momento? Sí, pero no se mantuvieron a flote, ¿sí? Y eso es lo duro. Por ejemplo, los industriales que están aquí en el curso, a ustedes les hablan mucho de la mejora continua, ¿sí? La mejora continua no es igual a innovación, ¿sí? Pero gracias a la mejora continua es que podemos mantener a flote esa decisión de cambiar, de transformar, de hacer. Y yo quiero que ustedes me cuenten dentro de su experiencia de ejemplos de empresas que les tocó cambiar su modelo de negocio para poder mantenerse a flote. Denme un ejemplo. Que les tocó cambiar su unidad de negocio principal. Que ustedes conozcan de pronto. La que manejaba BlackBerry, PIN, que solo lo pudieron tener esos celulares y ya a lo último le tocó pasarla para smartphone porque los smartphones eran los que estaban. Exacto, eso es un buen ejemplo, ¿sí? La empresa que hacía el módulo de los PIN, que solamente era BlackBerry, luego pasó a Android, ¿sí? Porque se dieron cuenta que el sistema operativo que estaba creciendo, pues era un Android. Y era muy chistoso uno descargar la aplicación de PIN, ¿sí? En un Android, o sea, se veía raro, pero miren lo que les tocó hacer, o sea, cambiarse a lo que estaba en la tendencia, ¿no? Sistema operativo Android. Muy bien. ¿Qué más? Otra empresa que ustedes digan, uy, esto les tocó cambiar. Hoy en día hacían eso y hoy en día están haciendo otra cosa. Profe, yo creo que, pues no sé si estoy equivocado, pero por ejemplo Nike, por ejemplo las zapatillas en general, que siempre comenzaron con zapatillas y ahora uno ve y hay bolsos, hay Eso. ropa. Exacto. Exacto. Lo mismo le pasa a una empresa colombiana que ustedes conocen que se llama Vélez, del cuero. Ellos empezaron fuertemente nomás con el tema de maletines, ¿sí? Todo lo que era su fuerte, que era maletines en cuero. Y hoy en día, ¿qué venden? Muchas cosas basadas en el cuero, porque les toca prácticamente generar diferentes unidades de negocio, ¿sí? Para poder mantenerse a flote. Si no, es muy complicado, ¿sí? Denme otro ejemplo. IBM, profe, que ya no fabrica computadores. Exacto, ese ejemplo me gusta mucho. ¿Qué hace hoy en día IBM? Una cosa impresionante lo que hace hoy en día. Ya no vende computadores, lo que hace es pura inteligencia artificial. Se metió en la robótica fuertemente. IBM le vendió la licencia comercial de computadores a Lenovo. Por eso es que Lenovo ha crecido también mucho, porque viene de una muy buena base que es IBM, ¿sí? Y hoy en día IBM es potencia en el tema de inteligencia artificial en la nube. Tanto así que tienen varios software gratis para los estudiantes para que puedan practicar inteligencia artificial. Profe, y la misma empresa Siemens con el término de los celulares. Ajá, Siemens. ¿Qué pasó con Siemens, Héctor? Pues tengo entendido que se declaró en quiebra, no sé, la división de Benq Cross Siemens, que era la dependencia de la marca en términos de celular. Entonces, creo que por ahí en diciembre, creo que ya apagó el último celular, pues porque se hayan declarado en quiebra, algo así. Sí, no. No recuerdo muy bien. Y les tocó crear otra unidad de negocio más fuerte, consolidada en el mercado, que fue la automatización industrial y la parte de salud, ¿sí? Motorola, o sea, ¿ustedes creen que Motorola no ha tenido tantos cambios en el transcurrir? Motorola empezó creando chips, o sea, solamente creaban chips, microcontroladores, microprocesadores. Luego, pues Motorola ha sido muy fuerte en la comunicación móvil, pero llegó un momento que ustedes se dieron cuenta que Motorola paró mucho, o sea, muchos años les tocó parar por el tema de la comunicación móvil, por la competencia tan tremenda que hay.
Y luego llegó Motorola con su Moto G y ha tratado como de qué, de mantenerse ahí, ¿sí? Pero mientras tanto a Motorola le tocó crear otras unidades de negocio diferentes en comunicación, por ejemplo, truncada. ¿Y qué es la comunicación truncada? Son pioneros en los walkie-talkies, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con radiooperadores y ese es un nicho de mercado muy fuerte, ¿sí? Pero hoy en día ha vuelto como a flote un poco con el tema pues, de sus líneas de Moto G. Pero Motorola ha cambiado muchísimo también. Airbnb, por ejemplo, Airbnb inició trabajando. ¿Y quién es Airbnb hoy? Mire que Airbnb es el mejor ejemplo de por qué hay que innovar y mantenerse. Airbnb empezó alquilando colchones inflables en las ciudades para estudiantes que querían ir a eventos y a veces los hoteles en Estados Unidos estaban muy full, o sea, estaban llenísimos y muy costosos. Y empezaron alquilando colchones inflables, ¿sí? Y desayunos, como que es el desayuno, ¿sí? El breakfast y lo que le llaman pues los colchones inflables. Y resulta que en el tiempo se dieron cuenta que ellos podían hacer un cambio muy disruptivo y empezar a utilizar un concepto, tendencia en el mundo que se llama economía colaborativa. Entonces, ¿la economía colaborativa qué es? Yo sé algo, entonces yo me voy a aprovechar de lo que yo sé, o alguien se aprovecha de lo que yo sé, me da un porcentaje a mí y ofrece un servicio. Y así empezó todo, pues alquilando los cuartos. ¿Tiene un cuarto libre en su casa? Hágale. Pero con pandemia, miren lo que les pasó. Airbnb venía así, exponencialmente creciendo. Y pandemia, ¿quién estaba viajando? Entonces, ¿qué hicieron? Modificaron gran parte de su modelo de negocio y hoy en día lo que alquilan son experiencias, ¿sí? ¿Y qué son experiencias? Ah, mira, Héctor sabe cocinar. Uy, Héctor, hoy voy a preparar pasta. Y Héctor dice, sí, tengo cupo para 2. Y empiezan a gestarse experiencias, ¿sí? Más personalizadas. Y ya están alquilando, adivine qué están haciendo. Se están amoldando a alquilar oficinas remotas, porque saben que ya esto llegó para quedarse. Muchas de esas cosas, hay gente, las empresas entendieron que remotamente también podían funcionar y minimizar costos. Entonces, Airbnb está prestando un servicio de oficinas remotas, ¿sí? Para aquellas personas, yo quiero irme para a Miami y por 15 días alquilo y con todo acondicionado para yo tener mi trabajo ¿qué? Remoto. Y ya se aprovecharon de una necesidad, de una oportunidad, de una tendencia del momento y les toca. Y por ende empezó otra vez Airbnb a recuperarse en los últimos meses de esa pandemia tan tremenda pues, que le causó. Obviamente mantiene a flote su unidad de negocio principal, porque ellos saben que cuando esto empieza a mejorar un poco, van a dispararse de una forma tremenda. ¿Listo? Entonces, miren lo importante, muchachos, con estos ejemplos, que innovar no es el primer momento de tomar la decisión, sino mantenerse. O sea, es lo difícil, mantenerse a flote. Y por eso yo quiero que veamos las definiciones que hay para que nosotros saquemos nuestra propia conclusión. Nosotros hicimos una lluvia de palabras ahorita y se van a dar cuenta que todas las cosas que ustedes dijeron coinciden en gran parte con muchas de las definiciones. Resulta que la innovación, a veces para que suceda, y cuando digo a veces porque no necesariamente pues, es indispensable, pero la creatividad, la famosa creatividad que nos han hablado toda la carrera, usted tiene que ser creativo, pero ¿cómo? O sea, nunca nos dicen de verdad cómo, o nos ponen ejercicios de razonamiento, de pensar, vamos a fomentar la creatividad. Esos ejercicios sirven para activar, pero usted no es creativo de la noche a la mañana porque llenó una sopa de letras, o porque llenó un sudoku, o porque está dibujando todos los días. La creatividad es algo progresivo también, y está comprobadísimo que la creatividad en una persona va avanzando, se va madurando a la medida que va agarrando experiencia de hacer proyectos reales y va agarrando conocimiento. Y yo creo que ustedes hagan este ejercicio. Pregúntese, ¿quién soy yo hoy? ¿Qué sabe usted hoy? Y usted, a comparación como entró a la universidad, pues tiene bastante conocimiento. Es decir, que ya ese insumo es importante para empezar a crear cosas diferentes, ¿sí? A pensar en ideas diferentes. Pero no basta con el conocimiento. Ya cuando tú tienes ese conocimiento y te enfrentas al mundo real, la presión del cliente, la molestadera del cliente, el estar ahí lidiando con los usuarios, hacen de que tú te vuelvas también más creativo y puedas como madurar diferentes fases de la creatividad que tenemos. Entonces, ¿por qué esas dos palabras a veces la gente las confunde? ¿Sí? Porque como creen que la innovación es única y exclusivamente sacar algo nuevo, y está comprobado que no es necesariamente sacar algo nuevo, pero la creatividad
es un insumo para que cuando tú estés generando ese valor, lo que ustedes me decían, ese plus diferenciador, ahí podamos tomar insumos creativos y poder proponer algo novedoso, algo que sea súper curioso para las personas. Y ojo con lo que voy a aclarar. Hay personas que también creen que la innovación es novedad. La novedad hace parte, ¿sí? Es un insumo que le da un plusito a la innovación. Pero hay cosas que son novedosas y no son innovadoras. Uno a veces va por ahí caminando y uno ve, uy, tan chévere eso, me llamó la atención, pero dijo, ¿para qué me sirve? ¿Sí? O como el cuento que yo siempre he hecho del Dollar City. ¿Quién no hay un Dollar City? A veces uno va con un propósito a una tienda de esas de Dollar City que son baratas las cosas y uno va con su propósito de comprar algo y sale con un poco de bolsas innecesarias de comprar un poco de cosas porque le llamó la atención en su momento, pero ¿será que eso me está generando valor? Y cuando uno llega a la casa uno no usa eso, ¿sí? Entonces, lo novedoso no necesariamente es innovador, pero a veces la innovación que usted haga en el mercado es bueno que genere ese picante de novedad que yo le llamo, para que la gente genere como esa deseabilidad. Entonces, creatividad, novedad, hacen parte de la innovación para que usted pueda ser diferente. Es por eso que las personas nos gusta diferenciar estas palabras, porque la creatividad es como generar cosas nuevas, ¿sí? Conceptos nuevos que habitualmente pues uno no se encuentra fácilmente. Obviamente, el que es creativo no necesariamente tiene que ser innovador, pues para eso es el equipo de trabajo. Porque miren esa frase que está ahí que me gusta mucho. La creatividad es pensar cosas nuevas, ¿sí? Tratar de ser un poco original en ciertas cosas. Pero la innovación es hacer cosas nuevas. Entonces, miren la diferencia entre las dos palabras. Una cosa es pensar, y yo creo que muchos de nosotros hacemos eso. Y otra cosa es, bueno, vamos a tomar la decisión de hacerlo, ¿sí? Por eso yo les digo que la innovación es un estado mental, es un estado de actitud y de aptitud, ¿sí? Y que de verdad lo que hace que nosotros podamos movernos. Pero muchas veces en un equipo de trabajo, pues yo puedo decir, uy, yo soy bueno generando ideas, pero yo soy malo concretando. Entonces, para eso es el equipo de trabajo, ¿sí? Para empezar como a mezclar esas habilidades y poder generar una innovación. A veces nosotros nos encontramos en 3 fases de la creatividad. Ese cuentico de que le dicen a uno es que yo no sé dibujar, yo no soy creativo, eso es falso. Porque es que todos tenemos una capacidad creativa inicial. Porque es que todos nos encontramos aquí cuando empezamos a encontrarle razón a la vida. Cuando entendemos que la vida no es fácil y que hay que luchar por lo que uno quiere. Todo el mundo está aquí, todo el mundo está en esta primera fase, la fase soñadora. ¿Cuál es el peligro? ¿Cuál es lo malo? De toda la vida quedarse ahí. Yo quisiera, yo quiero tener, yo quiero montar esto, pero nos quedamos ahí. Yo quiero poner este negocio, yo quiero ir a tal lado, yo quiero viajar, ¿y qué? Todo el mundo es creativo ahí. Y es perfecto, por eso yo no creo en eso que le dicen a uno es que usted no es creativo. Yo lo soy porque al menos estoy soñando. Pero el error es quedarnos ahí, ¿sí? En la parte soñadora. Es por eso que la persona cuando va adquiriendo conocimiento, la persona cuando va adquiriendo, por ejemplo, experiencia laboral o enfrentarse a proyectos reales con clientes, ya poco a poco usted va desarrollando esta segunda fase, ¿sí? Hasta en la universidad hay personas que ya empiezan a desarrollar esta fase, la fase realista. Bueno, yo quiero montar este negocio de camisetas. ¿Será que en este momento puedo hacer eso? ¿Sí? ¿Cómo podremos llegar ahí? Empieza uno a reflexionar, ¿no? Como que, ¿será que tengo el recurso, la tecnología para hacerlo? Ya cuando uno está en esa fase y empieza a echarle cálculo a todo, por eso nos dicen que los ingenieros somos así como cuadriculaditos, es porque nosotros desarrollamos muy bien esta fase, la fase realista, sabemos cómo aterrizar las cosas, ¿sí? Pero entonces, a veces hay un error aquí, que a veces somos muy realistas, pero no somos críticos. ¿Y qué significa ser crítico? Bueno, crítico es ser sincero y ver si lo que yo estoy produciendo como idea, como negocio o como producto, de verdad sí tiene ese plus diferenciador, ese valor. Si uno no tiene esa fase crítica y uno dice, no, mira, definitivamente la competencia me comió. O sea, uno tiene que ser sincero, no, mira que en ese momento este producto no lo saquemos porque no es el momento para sacarlo. ¿Sí? Entonces, son fases que van en función de la maduración que usted tenga en conocimiento y la maduración que usted tenga en experiencia. Yo, por ejemplo, cuando recién salí a la universidad, por más que me decían, sí, usted ya es creativo porque estudió ingeniería, pues tal vez porque soñaba mucho y era realista.
pero a la medida del tiempo que fui haciendo, ¿sí? Enfrentándome con desarrollos, con hardware, con software, yo dije, uy, de verdad que aquí es donde ya uno entiende esa fase crítica. No tengo cómo competir. Y si yo necesito conseguir una persona que me ayude a complementar eso que yo no sé, ahí es donde ya uno empieza a dejar de ser todero, ¿sí? Uno cuando sale a la universidad, uno sale con esa mentalidad de decir, yo sé todo, yo programo, yo desarrollo, yo diseño, yo también sé servir los tintos. Yo era el secretario, la secretaria, era quien hacía de todo, el que vendía, el que contestaba el teléfono. Y bueno, ¿será que eso sí me le está aportando realmente algo de creatividad a lo que estoy haciendo? Porque es que estoy ocupando mi mente en muchas cosas innecesarias. Entonces aquí es donde usted tiene que tener esa fase crítica y decir, no, de verdad, el equipo de trabajo decide complementarse porque es que no puedo sacar esto, ¿sí? Entonces ahí es donde ya tu idea, que era algo así, que era algo como divergente, como súper soñador, ya está muy aterrizado. Y lo bueno es que cuando ya uno llega a esta fase, uno es consciente de que lo que uno tiene y lo que está brindando a ese usuario, de verdad sí genera valor o no. Entonces por eso la creatividad se vuelve importante en la innovación, porque yo lo veo como un insumo, ¿sí? Yo, por ejemplo, soy muy bueno aquí, aterrizando. Yo me he considerado que soy bueno aquí, en esta fase realista. No, mira que esa tecnología todavía no se puede hacer. Pero yo tengo, por ejemplo, un compañero que a veces tenemos como esas discusiones de equipo y él me dice, no, Juan Manuel, es que mira, si nosotros sacamos primero esto, recuerda que esta competencia tiene esto, es una persona que me hace ver cosas que yo no veo, ¿sí? Entonces, eso es lo bonito de la creatividad. La creatividad no es de una sola persona, es de un grupo de equipo, de humanos que hacen de que, de verdad, pensemos y logremos aportarle la innovación. Porque miren que yo puedo tener la super idea, pero en realidad la innovación es, bueno, hagámosla, ¿sí? Por eso mucho negocio se queda ahí. Uy, tan bacano, tu idea está muy chévere. Y cuando ya uno lo vuelve y la saluda, ve, ¿qué pasó con tu idea? No, no la pude hacer. Bueno, entonces no podemos llegar acá, ¿sí? Porque la innovación es acción. Y por eso a mí me gusta mucho esta frase que está acá. La creatividad es como sinónimo del pensamiento original. Uno tiene que tratar de inyectarle. Yo no estoy diciendo aquí que tenemos que inventar la última, pues, panacea de la humanidad, no. ¿Sí? Necesitamos un pensamiento original, un plus que yo le agregue valor y eso me ayuda muchísimo a ser diferente, ¿sí? Y por ende, en algún momento, cuando lleguemos allá a la clase de propuesta de valor, se van a dar cuenta lo difícil que es sacarla pensando en la competencia. Y esta frase también me gusta mucho. Una persona puede ser creativa, tiene muchas ideas, pero no ser innovadora. Es por eso que necesitamos de todas las habilidades de ustedes. Necesitamos de esas personas que de verdad hagan esto, concretar, ¿sí? Hacer. Y aquí yo siempre pongo este ejemplo. Alguien me decía, hay que tener mucho dinero para arrancar un negocio. Y yo antes decía eso, yo decía, no, necesitamos mucho dinero para arrancar un negocio. Pero hoy en día, muchachos, con todas las herramientas que hay, con la base digital que hay, con la tecnología que hay, con las comunidades libres que hay, con el hardware, software libre que hay, con los programas de diseño libre que hay, podemos de verdad arrancar muy rápido. Hay alguien que me decía, yo no más necesito 500.000 pesos para arrancar un negocio y volverlo exponencial. Y hay gente que tiene 20, 30, 40 millones en la cuenta y no sabe qué hacer con eso. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? Es decisión, es arriesgarse, saltar el charco. Y es por eso que aquí aparece la palabra innovación, ¿sí? Entonces, miren que es muchas de las cosas que ustedes me han dicho. Es mejorar, es el común denominador, es transformar. De pronto alguien dice, voy a crear algo nuevo. Perfecto, bienvenido sea, ¿sí? Pero no es lo único, ¿sí? Porque ahí está el mito, que la gente dice, innovación es crear algo nuevo. Si se logra, perfecto, pero no es necesariamente eso. Es incluir tecnologías, mejorar procesos. Eso lo vamos a ver pues cuando veamos los tipos de innovación. Pero cambios, mejoras, transformar ideas, eso es innovar, ¿sí? Es un estado mental de decisión, de implementación. Y por ende, esta frase de abajo me gusta mucho, no son las empresas las que innovan, son las personas. Y aquí quiero ir con este comentario de uno de los dueños, bueno, el dueño principal de Amazon, Jeff Bezos, que a propósito creo que va a dejar la presidencia, va a dejar de ser el CEO porque se va a enfocar a carreras espaciales. Y él decía en una entrevista, ¿cuál es el éxito de Amazon? ¿Sí? Y él decía, yo no soy inteligente, a pesar de que el hombre tiene pues super estudios.
El inteligente es mi equipo de trabajo, porque conmigo trabajan las mejores personas. Ahí ya con eso se resume todo. Para poder llegar a lo que hoy en día es porque tiene el mejor equipo de trabajo. Entonces, por eso dice que las empresas no es Amazon innovador, es el equipo que está ahí adentro, que representa una marca, claro que sí, pero son las personas. Y es por eso que ustedes van a encontrar con muchas definiciones, ¿sí? Por ejemplo, el libro que yo les puse a leer para la otra semana, ese capítulo 1, a mí me gusta y estoy de acuerdo en gran parte con esta definición de este autor. Él llama a la innovación como implementar. Me gusta esta palabra, porque eso es lo que nos falta muchas veces a nosotros aquí en Colombia. Hacer, hágale. Perdí, bueno, perdí y me levanté. Ese riesgo no lo tenemos, ¿sí? Implementar una nueva idea, ¿sí? Para crear valor. ¿Por qué me gusta esta definición de este autor Morales, que es el libro que le recomendé? Pues porque es muy concreta, ¿sí? Lo que de pronto sí difiere un poco, ¿sí? En lo personal de la definición, pues que no necesariamente está comprobado que no necesariamente tiene que ser una súper nueva idea, ¿no? ¿Sí? Más bien puede ser una mejora, se puede transformar, se puede modificar, como lo van a decir otras definiciones más adelante. Pero me gusta cómo inicia su frase, ¿sí? Me gusta esta palabra, implementar. Tengo el creativo, tengo la idea no es nada, muchachos. La idea prácticamente no es su plus, es hacerlo, ¿sí? Por eso ese cuentico de que, vení, yo te cuento una idea, ¿sí? Vení, yo te cuento una idea, pero a vos solamente calladamente. Hoy en día eso ya cambió, ¿sí? Porque una cosa es pensarlo, otra cosa es hacerlo. Entonces, implementar una nueva idea para crear valor, del libro de Morales. Hay otra definición muy interesante. Resulta que hay muchos países que están asociados a esta organización, la OCDE, que es como una asociación en el mundo que hablan sobre la parte económica de los países, ¿sí? Eso queda en Oslo, y por ende, ahí hablan, todos los años se reúnen grandes presidentes de muchos países, Colombia hace parte de este grupo, donde se reúnen para hacer cambios de la definición de innovación. Imagínense, si todos los años cambian la berraca palabra innovación, entonces ahí donde está la confusión de la gente, la desinformación de qué verdaderamente es. Entonces dice el manual de Oslo, miren esa definición tan chévere también. Una innovación es la introducción de un nuevo. Entonces uno dice, wow, un nuevo. Ah, pero aquí ya la mejoran. O significativamente mejorado producto, bien o servicio. Miren, no necesariamente es algo nuevo, sino o una mejora de un producto, de un bien o un servicio, ya sea aplicado a un proceso, alguna nueva forma de comercializar o de una organización. ¿Qué pasa con esta definición? Que esta definición está muy enfocado a la empresa. Pero entonces, ¿qué pasa cuando hablamos de innovación social? Entonces, ellos, porque les interesa el desarrollo económico de los países, ¿sí? Solamente enfocan la definición de innovación en las empresas. Pero ya está comprobado, y lo vamos a ver aquí en el curso, que también existe otros tipos de innovación. Social, frugal, lo vamos a ver acá. Pero me gusta porque tiene palabras claves de lo que ustedes dijeron. Algo nuevo, alguna mejora de un producto, bien o servicio, pero mire esa palabra, significativamente. ¿Y qué significa algo significativamente? Que de verdad sí se nota el valor, ¿sí? Sí se nota el beneficio que usted va a entregar a ese usuario o a esa persona. También les traje por acá la definición de que uno encuentra en Wikipedia. Sabemos que Wikipedia es un buscador de información que sirve para conceptos rápidos, no como fuente bibliográfica, sino para conceptos rápidos. Y me gusta algo de acá. Me gusta que dice que es un cambio. Eso es la innovación, un cambio constante, ¿sí? Que introduce novedades. ¿Se acuerda que lo mencioné ahorita? Que la novedad es importante que esté en la innovación para generar como esa deseabilidad del mercado. Pero miren que me gusta también esta parte. Se refiere a modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. Ellos no se van tanto con crear algo nuevo, sino que los que hicieron esta definición en Wikipedia,
que cualquier persona modifica, ¿sí? Lo vieron más que todo con modificar elementos ya existentes con el fin de mejorarlos o renovarlos. Y ya se metieron pues de dónde viene la palabra, ¿sí? La palabra pues innovación viene de innovatio, que significa crear algo nuevo, ¿sí? Y pues si sabemos qué significa estar en, nous significa nuevo, ¿sí? Es como decir, estar siempre, como decía alguien al principio, estar siempre al margen de la competencia, arriba, estar ahí a flote, ¿sí? Eso es innovar. Entonces miren que les traigo muchas definiciones. Al final del semestre yo siempre hago este ejercicio, cree su propia definición de su contexto. Yo ahorita les voy a mostrar la mía, porque yo ya creé una definición acorde a la experiencia que he logrado como adquirir en este tema. Hay otro autor, ¿sí? Yo creo que los ingenieros industriales los han escuchado mucho, que es el autor Porter. En 1990 fue una de las definiciones que transformó, ¿sí?, el mercado y la industria. ¿Qué dijo Porter? La innovación es el elemento clave, es decir, que esto es esencial, que explica la competitividad. Eso es una berraquera. Y lo dijeron ustedes también al principio. La innovación es lo que nos permite eso, generar competitividad. Y eso lo dijeron en 1990 y todavía sigue siendo. Entonces miren que aquí hay otra palabra clave y la dijeron ustedes ahorita. ¿Sí? Competitividad. Entonces ya tenemos palabras claves. Mejora, transformación, algo nuevo, originalidad, novedad, ¿sí? Pero siempre generando valor, ¿sí? Aquí tengo otras definiciones, ¿sí? Que me tomé como la tarea de sacarlo de los países, de las políticas de Estado de los países. Miren China. China, ¿cómo considera la innovación? ¿Por qué traje esas definiciones? Porque a mí me gusta que ustedes vean cómo uno adopta la palabra innovación dependiendo del contexto donde usted esté. A mí no me gusta hablar siempre de innovación de Estados Unidos porque está Silicon Valley allá. Muy bien, felicitaciones, ellos están súper bien allá con su Silicon Valley. ¿Y nosotros acá qué? Entonces siempre hay que adoptar la innovación acorde al contexto real. Entonces mire China. China ve la innovación, ¿sí?, como esa fuerza motriz que le va a permitir recuperar los daños causados al planeta Tierra. Claro, tiene razón porque ellos ya la embarraron, la dañaron todo, dañaron el ambiente, el país más contaminante que pueda existir ese. Y como vieron que la innovación puede crearse cosas, transformarse cosas, por eso ya están utilizando eso para mitigar los efectos del cambio climático. Eso está en su política. Cada uno adopta la innovación a su conveniencia, ¿sí?, a su beneficio que quiere. Estados Unidos no se queda atrás y ellos están pintados ahí porque ellos ven la innovación como una oportunidad para desarrollar muy bien estos aspectos, el económico, el político y no puede faltar, ¿no?, el militar. Y es respetable, es su política, pero ven la innovación como un agente de cambio, ¿sí?, en esos aspectos. Y miren, por ejemplo, la Unión Europea. Y ahorita les pongo un ejemplo que sí lo están cumpliendo. La innovación es el camino para el desarrollo de la ciencia y la biotecnología. La Unión Europea la tiene clara. Por eso son los mayores productores de vacunas en el mundo. De ciencia. ¿Sí? De ciencia y biotecnología. Y está en su política de Estado. Y la pregunta para ustedes, bueno, ¿y Colombia qué? ¿Si tiene eso o no tiene eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, chicos? Si yo les digo, ¿cómo utilizaría usted la innovación en Colombia? ¿Usted qué haría? Tenga en cuenta que usted es el ministro de las TIC. ¿Cómo plantearía? Ya sabiendo qué es innovación, ¿cómo adoptaría esa palabra a nuestro contexto? ¿Quién me dice? ¿Están muy callados? Profe, pues lo que yo veo es que aquí en Colombia siempre intentan como inculcarle a uno desde el colegio con esas materias de emprendimiento a que la innovación y lo que tenemos que buscar hacer es montar nuestro negocito, sea lo que sea, pero buscar un negocito propio. Entonces, no sé, eso de emprendimiento uno
no le inculcan que sea para, digamos, para enfocado a tecnología, ciencia, otras cosas así. Creo que uno siempre le impulsa a que, mijo, emprendimiento, monte su negocito de empanadas, mijo, emprendimiento, entonces, no sé, yo lo veo más bueno, de pronto es muy exagerado lo de las empanadas, pero más bien lo veo como que deben buscar desarrollo de una forma como la Unión Europea en cuanto a ciencia y biotecnología o incluso a cambio climático, sino en cómo usted se va a rebuscar su dinero. No lo veo así. Te entiendo tu punto de vista y les digo algo muy triste en cuanto a datos. Colombia, desde que empezó apenas con el Ministerio de las TIC, el Ministerio de las TIC apenas nació al inicio del gobierno que pasó de Juan Manuel Santos a fortalecerse. ¿Y quién va a creer que apenas ahí es que se pensó en esta palabra? ¿Y cuál fue como el enunciado? No fue un enunciado grande. Simplemente Colombia, entre comillas, porque en realidad no lo están, como decir, cumpliendo en gran parte, ven la innovación como un agente de cambio, ¿sí? En la inclusión TIC, ¿sí? De una nueva generación. Es decir, ellos creen que la nueva generación que está llegando, ¿sí? Van a ver ya el concepto de innovación diferente a lo que tú decías ahorita de los negocios tradicionales, que no está mal, sino que se están dando cuenta que lo de base tecnológica, la ciencia, tiene que fortalecerse. Pero como les digo, eso que ahí en el cuadrito que pegan allá en el ministerio, en Bogotá, bien bonito se ve, y bueno, ¿y dónde está la inversión? ¿Sí me hago entender? Entonces, cuando eso pasa, de que no llega el recurso, no llega de pronto la oportunidad, ¿qué le toca hacer a los jóvenes? Por su cuenta, ¿sí? Empezar a salirse del sistema, ¿sí? Y empezar a gestar. Conozco mucho ecosistema emprendedor aquí en Cali, que han logrado gestar sus propios recursos, han bajado inversiones propias de otros países, porque obviamente toca así, ¿sí? Entonces, el tema de la inclusión TIC es como el propósito de nuestro país, que si se está cumpliendo, yo creo que se está cumpliendo más por las ganas de los jóvenes, independientemente que de verdad recibir un apoyo real del gobierno. ¿Quién más me puede dar otra opinión? Profe, yo tengo ahí un aporte. Dale. Pues, o sea, yo estuve leyendo en internet que Sí, también en China están buscando que los estudiantes, o sea, que las materias las cambien. sí. Entonces, eso podría pasar acá en Colombia, que el sistema educativo lo, en- lo enfoquen más como al emprendimiento y a la tecnología y para pues que así los niños también tengan como esa modernización y de que tengan como ese espíritu para que sigan como que evolucionando y sacando las cosas adelante. Exacto, me parece un punto de vista buenísimo, me parece que sería un buen enunciado en algún momento poder postular eso, desde la educación básica, secundaria, empezar a gestar eso, pero pues es muy chistoso y les cuento este dato porque tuve la oportunidad pues de hacer como unas capacitaciones en un colegio aquí en Cali y yo cuando egresé del colegio, pongámosle año de la secundaria, yo egresé como en el 2006 y resulta que la tecnología que me enseñaban pues era manejar Word, ¿no? Y cuando me di cuenta que todavía en pleno 2020, en una charla que di, pues todavía el famoso informática que le enseñan a uno, pues todavía era enseñar Word y enseñar Excel en algunos colegios. Algunos colegios están entendiendo que eso no es así, porque ya están colocando temas de programación, hardware, etcétera. Entonces es muy curioso ver cómo esa transformación ha sido muy lenta y yo creo que ahí, con eso que tú dices, sería una gran oportunidad. Por ejemplo, Jason, ahorita que habló Jason, yo, por ejemplo, en el colegio en el cual tú estudiaste, eh, admiro mucho ese cambio que han tenido, ¿no? En la parte tecnológica. Muy diferente. Profe, Dime. también ahora ha surgido de pronto un apoyo para muchos emprendedores pues independientes, ya que el Ajá. gobierno pues no brinda, que sería lo del, no sé bien el nombre, creo que es Kickstarter, algo así. Ajá. Lo del, Kickstarter. Kickstarter. eso. Entonces que pues piden un apoyo para llevar a cabo un desarrollo pues de algún producto y Ajá. una alternativa que se ha encontrado ahora porque pues realmente, por ejemplo, aquí en Colombia
hay o sea, hay muchas personas muy creativas Sí, debido pues mucho. también a las necesidades que hay en el país, lo que uno llama como, ay, se me fue el nombre. Pero bueno, profe, el caso es simplemente de que esa es una alternativa pues que está muy de moda ahora. Exacto. Y tienes toda la razón. O sea, todo el mundo, como les digo, están gestando. O sea, se lo digo porque lo vivo en carne propia. Juan Manuel, ya salió esta convocatoria. ¿Y a dónde es? Ah, es del gobierno de Suecia. Juan Manuel, ya salió esta convocatoria. ¿De dónde es? Ah, de la ONU. Es, muchos de nuestros jóvenes estamos, gracias a toda la conectividad y la globalización de la información, pues ya no nos llega tan tarde como hace muchos años. Ya estamos ahí con la información real y podemos nosotros mismos crear como esa dinámica y esa propia cultura innovadora. Por eso es muy importante este curso, porque sabemos cómo es nuestro contexto, o sea, eso no hay que taparlo. Sabemos la corrupción, todo lo que hay alrededor de, que no se cumple. Pero entonces nos vamos a quedar toda la vida ahí siendo los seguidores de esos gobernantes, no. O sea, hagámosle, bajemos recursos, como me pasó a mí, me fui de país un rato y volví y probé y ahorita sí ya lo quieren a uno porque así pasa en la vida, pero no nos quedemos quietos, ¿sí? Fui, volví, ahora regreso, voy. ¿Por qué? Porque ya creaste un camino, pero fue decisión, o sea, como que si yo, un ejemplo, les pongo un caso que eso me puso muy triste. Cuando yo llevé por primera vez mi producto a una empresa, y no me da pena decir la empresa, yo lo llevé a la CIA. El CIA es un centro pues, de investigación agrícola internacional aquí cerca de Palmira. Y llegué allá, tocando puertas, pa. Oh, bacano, Juan Manuel, no, pero es que eso no tiene certificaciones, lo que decía el compañero. No, es que eso no tiene el aval. No, es que eso, bueno, listo. No, muchas gracias, pues cuando ya tengas eso, volvé. Vea, yo decía, no, no quiero hacer nada, porque eso golpea, o sea, eso golpea a ver cómo pues, tu mismo región te cierra como las puertas. Y ahí fue donde internet, uy, mira tan chévere esta convocatoria, me voy para allá, y arriesgarse, dejar todo por lo que tú quieres, ¿no? Y eso hace parte de la innovación, no solo el producto tangible, sino las acciones reales que tú haces por eso, ¿listo? Y esta es una de las frases que yo he sacado, ¿sí? Con base pues, a este tiempo que llevo haciendo todos estos proyectos. Me gustó mucho esta palabra, por eso la usé. Para mí, innovación es la implementación. O sea, eso es algo, muchachos, importante. Y para eso usted necesita un buen equipo. ¿Sí? No se pongan a crear usted solo las cosas, necesita un equipo. Y para mí, esta palabra es clave. Para mí, lo que uno haga tiene que tener éxito. ¿Sí? ¿Y en qué sentido? No solamente en que voy a ganar. No solamente en que voy a ganar. Es porque el valor que yo le estoy llevando a mi usuario, de verdad, le generó un impacto y hubo un antes y un después. Es decir, que transformó. Esto es lo que más me hace feliz a mí, más que el propio dinero. ¿Por qué? Saber de que un campesino está perdiendo, por ejemplo, en mi caso, que está perdiendo el 50% de la producción y ver que con lo que yo le hago y le llevo allá a su campo, le logra minimizar eso a un 18%, yo ya soy feliz. Porque ese 18% le está dando más dinero de lo que no tenía, ¿sí? Me está pagando a mí, pero está ganando más él de lo que me paga a mí. Cuando uno detecta eso, muchachos, ¡pam! Chulea ahí que lo que usted está haciendo es una innovación. Y usted no tiene que salir en prensa, usted no tiene que salir en la televisión. ¡Boom! Calladitamente, usted hace sus cosas, impacta, gana usted, pero quien gana más es esa persona que usted le identificó la necesidad. Porque ese es el verdadero valor. El verdadero valor es lo que percibe, el beneficio real que percibe el usuario. Y que lo que él te paga a ti, ¿sí? Es menor a lo que él está ganando. Y ya con eso, muchachos, usted sale adelante. Y cuando digo nueva idea, es porque siempre me gusta inyectar algo de originalidad. ¿Por qué no digo que todo es original? No, porque yo soy honesto y sincero. Yo también me baso de cosas que ya están, ¿sí? Porque tampoco voy a arrancar de cero. Ninguna empresa en el mundo arranca de cero. Arranco con base a lo que ya he visto, el mercado, cómo se mueve. Pero le inyecto siempre mi originalidad. Esa es como mi frase que yo he tratado de sacar, ¿sí? Durante este tiempo, en lo que llevo pues en este contexto de la empresa de innovación. Entonces miren que
ya todo lo que hemos visto, ustedes dirán, bueno, ya el profe nos dio unos puntos importantes para saber qué es innovación, pero a raíz de esto es por qué las empresas no están innovando, porque es que no saben de verdad qué es la palabra, no saben de verdad cómo yo me empiezo a mover en diferentes frentes para poder innovar. Creen que solamente es tecnología, tecnología. Yo puedo hacer comunicaciones, mercadeo, otras cosas. ¿Sí? Entonces nos quedamos cortos. Y por ende, les cuento un secreto. A nivel de salud, se creó una enfermedad en el mundo por esta palabra. Esta enfermedad, cuando las personas querían entender esto, generó algo que se llama la infosicación, como una especie de intoxicación, sino info, de que usted recibía tantas palabras. Si usted busca en Google innovación, pues pucha, le sale una cantidad de búsquedas tremendas, ¿sí? Muchas búsquedas. Entonces, ¿cuál es lo curioso del asunto? Lo curioso es que usted apropiese del concepto de innovación en su contexto, en su cultura que usted va a crear, ¿sí? Porque si no nos volvemos locos tratando de seguir la definición de este, la definición de este, la definición de este, ¿sí? Cada persona saca su definición, pero sin salirse de las características comunes que ya mencionamos, ¿no? Que tiene que ser algo nuevo, algo mejora, transformación, ¿sí? De algo que genere valor. Eso es inamovible de ahí. Ya verá usted si lo coloca en el contexto de la salud, ya usted verá si lo contesta en la famosa innovación en la educación, ya usted verá si coloca innovación social, ya usted verá si lo coloca en la innovación, por ejemplo, de mercados, donde usted lo ponga, pero no te puede salir de los comunes, ¿sí? Denominadores para que eso se llame así. Entonces, por eso la palabra es tan compleja, y lo dije en el principio, porque usted recibe mucha información de todo lado, y al final de cuentas no sabe qué es, ¿sí? Entonces, por eso quería tomarme este tiempo, esta segunda clase, para aclarar muy bien, ¿sí? Esta definición de innovación. Entonces, acá hay algo que me gusta también mencionar, algo que me preguntan mucho. Profesor, ¿existe una fórmula secreta, una fórmula mágica, ¿sí? Para trabajar con temas de innovación, ¿sí? Para saber si algo es innovador o no innovador. Pues muchachos, la verdad, no hay una fórmula, pero sí hay muchos autores que han sacado fórmulas con base en su experiencia. Yo, por ejemplo, tengo mi fórmula y no tiene nada que ver con lo que están viendo ahí. Esto que les estoy colocando aquí es una fórmula del autor que ustedes van a leer. Y yo me identifico con ella, pero no la sigo totalmente. O sea, me identifico por lo que dice, le respeto su opinión, pero cuando yo analizo de verdad qué es la innovación, es más mental que otra cosa. Entonces, ¿qué dice este autor? Y por eso la traigo a colación, porque en realidad me gusta, ¿sí? Porque dice cosas muy ciertas. Él dice que la innovación es igual a ¿qué? A que usted encuentre una oportunidad. Eso es verdad, lo que decía Natalia ahorita. Una necesidad que se me convierta en una oportunidad, ¿cierto? Que usted multiplique la oportunidad por algo que haga creativo. Perfecto, algo que usted haga creativo ya tiene un plus de valor. Pero esto es lo que más me gusta de la fórmula. Que la oportunidad multiplicado por la creatividad, multiplicado por la ejecución, usted, la acción, de verdad, ahí sí usted va a generar un valor. Si no, no pasa nada. ¿Y por qué me gusta la fórmula? Porque si en alguno de estos ítems que están aquí, en algún momento eso llega a ser cero, ¿qué pasa con la innovación, muchachos? Si es una multiplicación. Si algún... Se cae. ¿Cómo? Se cae. ¿Se cae? No funciona, no funciona. ¿Sí? Todo multiplicado por cero, pues va a dar cero. Si no hay una oportunidad, pues por más que usted tenga ganas de ejecutar y haya hecho algo creativo, pues no hay una oportunidad, entonces usted no le va a entregar un beneficio real al usuario. Si usted tiene una oportunidad, uy, esto pasa mucho, encontré esta necesidad súper buena en el usuario, en la comunidad tal, y allá hay una oportunidad de ganar. Y usted tiene muy buena creatividad, creó un producto, un servicio bien chévere, pero se quedó nomás ahí, no actuó tampoco. Entonces miren que la fórmula por eso me llama la atención, porque es verdad. Lo que pasa es que más que la fórmula, yo tengo este pensamiento y los comparto. La innovación es un estado mental, o sea, eso es lo que yo he podido como experiencia.
Para mí es como un estado mental y que también influye mucho el ánimo y las ganas que usted tenga. Por ende, olvidémonos en este momento de todas las fórmulas que puedan existir en el mundo a cómo innovar. Pero esta es la frase que yo les quiero dejar hoy. Más bien revise qué está pasando dentro de usted, que no lo deja actuar y no lo está dejando ejecutar. Eso es algo que yo noté y que ahorita a mis 32 años que tengo, yo digo, Dios mío, ¿qué hice a los 18? ¿Qué hice a los 19? ¿Qué hice a los 20? ¿Qué hice a los 21? Estaba en la universidad, pero me dediqué a estudiar. Y bueno, ¿y por qué no podía hacer? ¿Y por qué no podía hacer? ¿Qué hice a los 23? ¿Qué hice a los 24? ¿Sí? Entonces son cosas que uno como que analiza y en algún momento uno dice, bueno, ¿qué pasaba en mí que yo no actuaba? ¿Por qué me demoré tanto en ese proceso? Ustedes están en esa edad de producir una cosa tremenda, o sea, ustedes están en una edad de explotar, ¿sí? Yo siempre le digo a los chicos que a veces me toca dar algunas clases en los primeros semestres y le digo, el hecho de que usted esté en primero o segundo, no espere a ver todas las materias de la clase, de la carrera, no espere a décimo semestre para hacer algo, porque entendí ya, y yo creo que lo entendía en buena edad, tampoco es que yo esté tan viejo, pero lo entendí en una edad que yo digo, uy, esta década de los 30 en las que yo estoy viviendo, menos mal que ya terminando la década de los 20 entendí que tenía que actuar. Pero esta década de los 30, y lo decía un gran autor de Alibaba, el dueño de Alibaba, Jack Ma, él decía que la época de los 30, la época de los 40, es una época súper productiva. Pero la época de los 20 a la época de los 30 es algo que me puso a pensar. El chico, la chica, se pone normalmente a sacar adelante sus estudios, pero se le olvida que puede hacer cosas paralelas. Se le olvida que hay que actuar y hay que ejecutar su sueño para que cuando llegue esa edad de los 30 a los 40, usted pueda explotar más y más. Entonces, miren que esa es como mi fórmula. Entendí yo que no era tema de conocimiento. Entendí yo que no era un tema de plata. ¿Sí? Porque ayer en un curso que yo tengo de gestión me decía un chico, profe, bacano, uno tiene ganas de innovar, pero hace falta la plata. Muchachos, hoy en día está súper comprobado que no necesariamente usted necesita una alta inversión para arrancar. Que si usted tiene unos ahorros, pues bueno, pongámoslo, me arriesgo. Preste, arranque. ¿Sí? Pero ese es el detalle, arrancar. Entonces, todo el mundo nos escudamos, y me incluyo en algún momento, no, muchachos, es que eso está muy caro para arrancar. Bueno, si usted lo quiere hacer, si usted lo quiere actuar, búsquelo, ¿sí? Apoye, dígale a su padre, a su mamá, él lo apoya, dígale a su amigo, así como pasó con nosotros, que yo decía cuando recién salí de la universidad, empecé a trabajar, pensando en este momento que estoy viviendo hoy, ahorremos, ahorremos, que cuando me uní con mis amigos, yo tenía una parte, mi amigo tenía otra parte, mi amigo no tenía nada, pero era una ficha clave y le decíamos, no importa, reunamos lo que tengamos, no importa si yo di más, si mi compañero dio menos, arranquemos. Entonces, por eso les digo que es un estado mental, ¿sí? ¿Cuántas personas desearían tener 100.000 pesos para arrancar un negocio? Pero ¿cuántas personas tienen 50 millones y no lo arrancan? Entonces son cosas que, por eso digo, comparto mucho la fórmula de ese usuario, me gusta porque es la verdad, pero yo creo que antes de pensar en esta fórmula, ¿sí? Antes de implementar esta fórmula, analicemos qué está pasando dentro de nosotros, ¿sí? ¿Por qué no estamos actuando? ¿Qué lo frena? ¿Nos da miedo? Bueno, el miedo es normal que pase, ¿sí? ¿Será que no saltamos el charco porque de pronto nos da miedo caernos? Pues caigámonos duro ahorita, ¿sí? Ustedes ahorita en esta, golpéense duro, pero al menos usted se golpea con la satisfacción de que lo intentó y lo hizo. Entonces, eso es algo que les quería dejar, ya lo último de esta clase, para que ya en la próxima clase empecemos a hablar de la cultura innovadora y espero pues les haya gustado. Quiero dejarlos con estos videitos rápidamente. Voy a compartir el audio para que se escuche. Son dos videos que a mí me llaman mucho la atención, me motivan a estar en este mundo. Ya les muestro. Compartir. Texto y movimiento. Y listo. Yo lo aumento acá.
Most space organizations, government or commercial, have set their sights too low. They've really built relatively small rockets. And Falcon Heavy is the first time that there's something that's arguably even in the super heavy class, or somewhere between heavy and super heavy. 5 million pounds of thrust is really crazy amount of power. More than twice as much payload as any other rocket. It can launch things direct to Pluto. No stop needed. Hotels in the area are completely sold out. Parking lots are packed. It's like the first time something exciting has happened in rocket launch in a very long time. Falcon Heavy is configured. Permíteme, que se paró acá. T-minus 15, stand by for terminal count. Space. Falcon Heavy, go for launch. 10, 9, All systems completely free. 6, 5, 4, 3, ¿Cómo ven el video, muchachos? Motivante, ¿no? Sí, profe, muy bueno. Sí, o sea, son cosas que obviamente otro nivel, o sea, son descubrimientos, innovaciones, que por ejemplo el tema de la reutilización de los cohetes ha hecho de que esta empresa SpaceX se caracterice por eso, ¿no? Por el tema de la sostenibilidad de las misiones espaciales y la reutilización de los mismos. Eso fue un hecho pues histórico y pues hoy en día ya se ve normal, ¿no? Porque ya lo lograron.
Pero bueno, ahí les quería compartir ese videito de la ambición humana, ¿sí? Por querer conseguir algo y que pues todo se puede hacer siempre y cuando pues tengamos como esa convicción que lo podemos hacer y que tenemos la gente preparada, lista para hacerlo. Y ya para finalizar, les dejo esta otra reflexión que me llamó mucho la atención. Ayer un estudiante me decía, profe, dígame un truco que usted me pueda dar de su experiencia para que nosotros arranquemos algo que queremos hacer, pero como no tenemos plata para pagarle a un programador, no tenemos plata para pagarle pronto a un chico o a una chica que sepa hacer alguna habilidad. Y yo le decía, pues al principio uno no tiene plata ni para uno mismo, o sea, al principio uno no tiene plata para ni pagarle a nadie, o sea, si mucho para comprar sus materiales, pero hay una forma de hacerlo. Yo le decía, consiga gente que usted considere que le va a aportar mucho, que le va a complementar mucho, su amigo, su pana, su socio, y prácticamente dígale que si cree en este sueño, dígale así, ¿usted cree en esta idea? Aportemos conocimiento que luego usted tendrá un porcentaje de la empresa. Y usted dirá, ¿cómo así un porcentaje de la empresa si no estamos vendiendo nada? Pues hay una forma de crear empresa sin vender nada, pero que usted empiece a valorar su empresa con acciones. Y eso es algo que los quiero explicar en este curso. Cómo invitar a alguien a la empresa dándole acciones, dándole porcentaje de participación, siempre y cuando esa persona de verdad le aporte a usted a su negocio. ¿Sí? Esa es la forma que uno hace, porque es que plata no hay al principio, o sea, eso decir de que, hay gente que de pronto tiene un músculo financiero y le dice, listo, veja, te pongo este dinero, perfecto, paguémosle a alguien, pero en la mayoría de los casos no hay cómo arrancar, ¿sí? Entonces yo le decía, tranquilo que sí hay una forma, y esa es una de las preguntas que me llamó mucho la atención porque eso antes no lo preguntaban, ¿sí? Antes como que, escuchemos al profesor, y ya uno empieza a ver como ese interés y ese despertar de la juventud que hace que de verdad uno diga, uy, esos secretos, esos trucos irán para ustedes. Entonces, tranquilos, yo sé que ustedes, ese chip se les va a quedar y nos vemos muchachos la próxima semana. Un gusto estar aquí con ustedes. No se olviden leer el capitulito, por favor, para que hagamos un debate bien chévere acerca de esa información y ya con esto arrancamos pues en forma todo el tema de la cultura innovadora. Espero les haya gustado, muchachos. Muchas gracias a usted, profe. Dale, Estés muy profe, bien. estamos hablando. Gracias por Listo, todo. profe, gracias. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Profe, una pregunta. Hasta ¿Se luego, llamó profe. Hasta luego, muchachos. al principio de la clase? ¿Cómo? Que si se llamó al principio de la clase, profe. Sí, yo ya tengo aquí yo di pantallazo y voy colocando la asistencia. Listo. Sí, sino que como llegué 5 minutos tarde. Sí, tranquilo. Ya siempre tomo el pantallazo al inicial y el pantallazo al final y ya con eso lo tomo. Listo, profe. Gracias. Hasta luego. Dale. Hasta luego, profe. Hasta luego.